En una pequeña aldea de Judá, un hombre despertó antes del amanecer. El sudor frío cubría su frente. Habacuc acababa de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. La injusticia devoró a un inocente frente a sus ojos, mientras los malvados celebraban en las calles. Sus manos temblaban no de miedo, sino de algo más profundo. Una pregunta se clavó en su corazón como una espina imposible de arrancar. ¿Hasta cuándo, Señor?, susurró en la oscuridad de su habitación. Pero el silencio fue su única respuesta. Ese silencio que conoces bien, ese que grita más fuerte que 1000 palabras cuando tu mundo se desmorona y el cielo parece cerrado. Habacuc se levantó, caminó hacia la ventana y observó su pueblo. Corrupción en cada esquina. Violencia como pan de cada día. Los justos aplastados bajo el peso de los injustos. Si esto te suena familiar, deja tu amén en los comentarios. Durante semanas, Habacuc cargó esta pregunta como quien carga piedras en el alma. Veía a los malvados prosperar, sus arcas llenas mientras las viudas mendigaban. Los jueces aceptaban sobornos a plena luz del día. Los profetas falsos vendían esperanzas vacías en cada plaza. Y Dios, el Dios que prometió justicia, parecía dormido. Habacuc no era un rebelde. Era un profeta. Un hombre que amaba a Dios con cada fibra de su ser. Pero eso no le impedía hacer la pregunta que muchos temen pronunciar. Finalmente, Habacuc llegó al límite. No era duda lo que sentía, era algo más peligroso, era honestidad brutal. Se arrodilló en el monte, levantó sus manos al cielo y gritó: ¿Por qué me haces presenciar la maldad? ¿Por qué toleras la injusticia? No fue un susurro de oración educada. Fue un alarido del alma, el tipo de oración que rasga el velo entre el cielo y la tierra. El tipo de oración que Dios respeta porque viene del corazón desnudo. Y aquí está el primer golpe que Habacuc no esperaba. Dios respondió. Pero su respuesta no trajo consuelo inmediato. Mira entre las naciones, dijo Dios, porque voy a hacer algo que no creerías aunque te lo contaran. Habacuc se enderezó, esperanzado. Por fin la justicia llegaría. Por fin los malvados caerían. Pero lo que Dios dijo a continuación le robó el aliento de los pulmones. Levanto a los caldeos, ese pueblo cruel e impetuoso. Los caldeos. Los babilonios. El pueblo más violento, más cruel, más despiadado que existía. Ellos serían el instrumento de Dios. Habacuc sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Espera. ¿Los babilonios? ¿Esos que adoraban a dioses falsos? ¿Esos que torturaban por placer? ¿Esos que no conocían misericordia? ¿Ellos serían la solución? La primera pregunta de Habacuc parecía juego de niños comparada con esta revelación. Si pensabas que las respuestas de Dios siempre traen paz instantánea, lo que viene después te sacudirá. Comparte este mensaje si ya estás sintiendo el impacto de esta verdad. Pero ellos son más malvados que nosotros. El grito de Habacuc atravesó el valle. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, miraban al cielo con una mezcla de confusión y agonía. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes contemplar la injusticia. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio cuando el malvado devora al que es más justo que él? Esta no era rebeldía. Era la lucha de un hombre tratando de reconciliar lo que sabía de Dios con lo que veía de Dios. Habacuc descendió del monte con el corazón más pesado que cuando subió. Caminó por las calles donde conocía cada rostro, cada nombre, cada historia. La viuda que perdió a su esposo por la codicia de un prestamista. El huérfano que dormía en las calles porque los líderes robaban los fondos. El anciano golpeado por protestar contra la corrupción. Y ahora Dios decía que algo peor venía. Algo más oscuro. ¿Cómo podía ser esta la respuesta? ¿Cómo podía el médico divino recetar un veneno más fuerte para curar un envenenamiento? Las noches se volvieron interminables. Habacuc no podía dormir. No podía comer. La pregunta lo consumía desde adentro. Pero aquí está lo que muchos no entienden. Habacuc no dejó de orar. No abandonó su torre de vigilancia. No huyó de Dios como Jonás. Hizo algo que requiere más coraje que cualquier batalla física. Decidió esperar la respuesta, por dolorosa que fuera. Me mantendré alerta, declaró, para ver qué me dirá Dios y que responderé a mi queja. En su torre de vigilancia, solo con sus pensamientos y el viento, Habacuc esperó. Horas que se convirtieron en días. Días que se sintieron como años. Pero en ese silencio, algo comenzó a cambiar. No fueron las circunstancias. No fue la eliminación de la injusticia. Fue algo más profundo, más fundamental.
Dios estaba preparando no solo una respuesta, sino una revelación que sacudiría los cimientos de cómo Habacuc entendía la justicia divina. Lo que estaba por aprender cambiaría no solo su perspectiva, sino la forma en que enfrentaría lo que venía. Entonces la voz de Dios atravesó el silencio como un trueno suave. Escribe la visión, dijo Dios, y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Habacuc tomó sus herramientas con manos temblorosas. Lo que Dios estaba por revelar necesitaba ser preservado, no solo para él, sino para generaciones que enfrentarían las mismas preguntas. Para ti, que sigues buscando respuestas. Y las primeras palabras que Dios dictó no fueron lo que Habacuc esperaba. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, las palabras se grabaron en la tablilla, se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí está la verdad que parte montañas: Dios no opera en tu calendario. La justicia de Dios no consulta tu reloj. Habacuc estaba aprendiendo que el cuándo de Dios es tan perfecto como el qué de Dios. Pero esta lección tenía un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Deja tu amén si reconoces que esperar en Dios es una de las pruebas más difíciles. Luego vino la línea que cambiaría la historia. Las palabras que Pablo citaría siglos después, que Martín Lutero clavaría en las puertas de Wittenberg, que sostendría a millones en sus momentos más oscuros: el justo por su fe vivirá. 5 palabras. 5 palabras que contenían la respuesta a todo. No se trataba de entender cada movimiento de Dios. Se trataba de confiar en el carácter de Dios. La fe no es ausencia de preguntas, es la presencia de confianza a pesar de las preguntas. Habacuc siguió escribiendo, pero ahora sus lágrimas eran diferentes. Dios no le estaba dando un mapa detallado del futuro. Le estaba dando algo mejor, la certeza de que él mismo sería suficiente. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Los babilonios vendrían. Sí. La injusticia continuaría por un tiempo. Sí. Pero no porque Dios fuera débil o indiferente, sino porque Dios estaba tejiendo una historia más grande de la que Habacuc podía ver desde su torre. Entonces Dios comenzó a pronunciar 5 ayes contra los opresores. Como martillos cayendo sobre un yunque, cada declaración resonaba con justicia inquebrantable. Ay del que multiplica lo que no es suyo. Ay del que obtiene ganancias ilícitas. Ay del que edifica su casa con sangre. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay del que dice al palo, despierta. Cada ay era una sentencia sellada en el cielo. Los malvados tendrían su día. Los babilonios que Dios usaría como instrumento también enfrentarían su juicio. Nadie escapa de la balanza divina. Y aquí está el giro que Habacuc no anticipó. Dios le mostró que usar a los malvados no significaba aprobarlos. Los babilonios serían el bisturí del cirujano celestial, pero después de la cirugía, el bisturí contaminado sería desechado. Dios puede usar cualquier cosa para cumplir sus propósitos sin santificar la maldad de esos instrumentos. Es como cuando un padre permite que las consecuencias naturales enseñen a un hijo. El dolor no viene porque el padre sea cruel, sino porque el amor verdadero a veces duele antes de sanar. ¿Puedes verlo? Comparte si esta verdad está iluminando tu situación. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Jehová está en su santo templo. Las palabras fluyeron como miel y trueno al mismo tiempo: calle delante de él toda la tierra. En medio del caos, Dios seguía en su trono. En medio de la injusticia, Dios seguía siendo soberano. Los babilonios rugirían como leones. Los justos gemirían bajo opresión. Pero sobre todo, por encima de todo, a través de todo, Dios permanecía inquebrantable, inmovible, en control absoluto. No era un Dios ausente. Era un Dios que veía cada lágrima y contaba cada suspiro. Habacuc dejó caer la tablilla. Cayó de rodillas. Pero esta vez no fue por agonía. Algo se había quebrado dentro de él, pero no su fe. Se quebró su necesidad de entenderlo todo. Se quebró su exigencia de que Dios le explicara cada detalle. Se quebró la prisión de tener que ver el final antes de dar el siguiente paso. Y en ese quebranto, encontró una libertad que nunca había conocido. La libertad de confiar cuando no puede rastrear. La libertad de adorar cuando no puede entender. Entonces comenzó a orar, pero esta oración fue diferente a todas las anteriores. No era una queja. No era una pregunta. Era una adoración nacida del fuego. Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc ya no pedía que Dios detuviera el juicio.
Pedía que Dios acelerara su propósito. Ya no rogaba por comodidad. Rogaba por la presencia de Dios en medio de la tormenta. Había cruzado el puente entre el por qué y el confío. Su oración se convirtió en un canto. Las palabras brotaban como un río que había roto su represa. Recordó cómo Dios había actuado en el pasado. Cómo había partido el Mar Rojo. Cómo había hecho temblar el Sinaí. Cómo había peleado por su pueblo una y otra vez. Saliste para salvar a tu pueblo, cantó Habacuc con la voz quebrada pero firme, para salvar a tu ungido. Si Dios lo había hecho antes, lo haría de nuevo. Si Dios había sido fiel ayer, sería fiel mañana. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. Y entonces llegó el momento que define toda la historia. El versículo que deberías tatuarte en tu corazón si estás pasando por tu propio valle de sombras. Habacuc, mirando hacia el futuro oscuro, sabiendo lo que venía, pronunció palabras que desafían toda lógica humana, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Pausa. Respira hondo. Porque lo que viene es el secreto que cambia todo. Deja tu amén si necesitas esta fe ahora mismo. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Habacuc estaba describiendo la ruina total. La pérdida completa. El colapso absoluto de todo lo visible, todo lo tangible, todo lo que sostenía la vida. Ninguna cosecha. Ningún fruto. Ningún ganado. Ninguna fuente de ingresos. Ninguna seguridad material. Bancarrota espiritual, emocional, física. El peor escenario que un agricultor podía imaginar. Todo perdido. Todo destruido. Todo arrebatado. ¿Cómo respondes cuando ese es tu realidad? ¿Con todo? Dos palabras que sostienen el universo. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto no es positividad tóxica. No es negar el dolor. No es fingir que todo está bien. Es la declaración más radical que un ser humano puede hacer. Mi gozo no depende de mis circunstancias porque mi gozo está anclado en un Dios que no cambia. Cuando todo se derrumbe, Dios sigue siendo Dios. Cuando todo se pierda, Dios sigue siendo suficiente. Esta es fe en su forma más pura, más poderosa, más transformadora. Habacuc se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero no de debilidad. Jehová el Señor es mi fortaleza, declaró con una voz que resonó en los cielos, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios no solo le daría fuerza para sobrevivir. Le daría pies de cierva para caminar en lugares altos, en lugares peligrosos, en lugares donde otros caerían. Lo que parecía una respuesta inadecuada a sus preguntas resultó ser la única respuesta que realmente importaba. Las preguntas no habían desaparecido todas. Los babilonios seguirían viniendo. La injusticia continuaría su curso por un tiempo. El dolor no se evaporaría mágicamente. Pero Habacuc había descubierto algo que los babilonios nunca podrían tocar, que la injusticia nunca podría robar, que el dolor nunca podría destruir. La presencia de Dios es más valiosa que la ausencia de problemas. Tener a Dios en la tormenta es mejor que tener calma sin Dios. Esta verdad lo cambió todo. Ahora escucha esto cuidadosamente porque aquí está la aplicación para tu vida. Tú también has hecho la pregunta de Habacuc. ¿Por qué Dios permitió esto? Tal vez fue esa enfermedad que destrozó tu familia. Tal vez fue ese trabajo perdido que arruinó tus planes. Tal vez fue esa traición que partió tu corazón. Tal vez fue esa oración no respondida que sacudió tu fe. Tal vez es la injusticia que ves cada día en las noticias, en tu trabajo, en tu comunidad. Y Dios parece silencioso, ausente, indiferente. Pero Habacuc te está gritando a través de los siglos, no sueltes. La respuesta de Dios puede no venir cuando tú quieres. Puede no venir como tú esperas. Puede incluso parecer lo opuesto de lo que pedías. Pero vendrá. Y cuando venga, descubrirás que Dios estaba escribiendo una historia más grande de la que podías imaginar. Estaba preparándote no solo para sobrevivir, sino para caminar en lugares altos. Estaba forjándote en el fuego no para destruirte, sino para transformarte en alguien que puede regocijarse incluso cuando la higuera no florezca. La pregunta de Habacuc se convirtió en la adoración de Habacuc. Y tu pregunta también puede convertirse en adoración. No cuando obtengas todas las respuestas. No cuando entiendas cada movimiento de Dios. Sino cuando decidas confiar en el carácter de Dios más que en tu comprensión de las circunstancias. Cuando declares, con todo lo que eres, aunque todo se derrumbe, aunque todo se pierda, aunque todo falle, con todo,
me alegraré en Jehová. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que Dios respeta. Esa es la fe que te llevará a través de cualquier valle. Si este mensaje tocó tu corazón, si reconoces tu historia en la de Habacuc, si estás listo para transformar tus ¿por qué? En confío, entonces haz 3 cosas ahora mismo. Primero, deja tu amén en los comentarios para que otros sepan que no están solos en esta lucha. Segundo, comparte este video con alguien que necesita escuchar que sus preguntas honestas no asustan a Dios. Y tercero, declara en voz alta, donde sea que estés, aunque la higuera no florezca, con todo, me alegraré en Jehová. Porque esa declaración cambia todo. Dios está escribiendo tu historia. Confía en el autor.